Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Yo soy la pastora Daniela y hoy día vamos a continuar hablando, vamos a continuar esta serie que venimos hablando de la migración en el ministerio. Estuvimos viendo en los videos anteriores la carga que el Señor tiene por las naciones, que tenemos que tener una mentalidad global. El Evangelio tiene la intención de ser propagado en todo lugar. Eso incluye todas las naciones e incluye todas las etnias. Y por lo mismo, probablemente muchos ministros se van a tener que ver en la posición y en la obligación de tener que migrar a otro país, a otra ciudad, a otro continente. Y eso va a conllevar un proceso de duelo. Estuvimos viendo en el video anterior los procesos, las etapas del proceso de duelo, y hemos estado analizando toda esta preparación para irse al extranjero desde el duelo, desde el dolor. Pero hoy día vamos a estar viendo otro modelo que también nos sirve para entender el proceso migratorio, que analiza el proceso migratorio desde las etapas adaptativas. Hoy día vamos a estar hablando del modelo de etapas adaptativas que sufre un migrante. Este modelo que estamos a punto de estudiar y analizar fue elaborado y ha ido siendo construido por distintas personas a lo largo de la historia, sociólogos y psicólogos, principalmente Kalervo Ober planteando el término choque cultural, John Berry planteando el término biculturismo. También ha sido usado por un sociólogo experto en misología llamado Paul Hiebert, y también analizado por la Comiban, una institución muy famosa que habla de misiones, con Guillermo Eddy, un autor que vamos a dejar ahí todos los libros y todas las fuentes de donde hemos tomado para poder tomar este modelo y compartirlo. Entonces, el modelo de las etapas adaptativas del migrante tiene 6 etapas: la luna de miel, el choque cultural, el ajuste inicial, la aceptación, el biculturismo y la reentrada. Vamos a pasar a ver cada una de las etapas de este modelo. Este modelo, a diferencia del modelo anterior de duelo, analiza el proceso migratorio desde un proceso de adaptación del migrante, no desde el dolor o desde la pérdida, ¿no? Sino desde el proceso, cuánto se demora una persona en adaptarse al llegar a un país diferente. Este modelo nos muestra el desafío adaptativo que cualquier migrante experimenta al mudarse a un nuevo lugar. En el mejor de los casos, este modelo nos asegura que el proceso adaptativo de un migrante debiese durar 3 años, aunque este tiempo siempre puede variar dependiendo, como lo hemos dicho, el tipo de migración que se tenga. También el temperamento de la persona puede variar por la edad de madurez de los distintos miembros de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre se cumplen los plazos, pero esto nos da un margen de cuánto debiese durar una adaptación en un país diferente, entre 1 a 3 años. La primera etapa de este proceso de adaptación es la luna de miel. Los sociólogos que yo mencionaba anteriormente, los profesores de misiología, lo llaman luna de miel, porque la primera etapa, cuando uno se muda a un nuevo país, hay una etapa de luna de miel. Todo es bonito, hay mucha expectativa. Por lo general y lo ideal es que cuando un ministro es enviado a otro país,
es enviado por la iglesia y es enviado con fuerza, con ímpetu, con profecía, con proyectos por cumplir. Entonces hay un proceso principal que describen los sociólogos como luna de miel, porque todo es muy bonito, hay muchas expectativas. Por lo general se experimentan milagros al principio cuando Dios te envía, Dios pone la plata para los pasajes, Dios pone una palabra, Dios pone un contacto en el otro país, entonces tú estás en una sensación de luna de miel. Todo está funcionando, todo se ve bonito, tienes expectativas, proyectos y la mayoría de las personas llegan a un nuevo país con esta expectativa de voy a cambiar este país, voy a cumplir el propósito del Señor y todo va a estar bien. Y existe esta primera etapa de luna de miel. Un enamoramiento con el lugar, una sensación de mucha expectativa, de promesas, proyectos por cumplir. Y en esta etapa adaptativa, la persona suele, como está tan expectante de lo que Dios va a hacer y viene con tanto ímpetu, que algo de lo que uno tiene que cuidarse mucho es que aquí, como todo está tan bonito, se empieza a perder el contacto con la gente de tu país, en tu país de origen. Entonces, está todo muy bonito, entonces la persona tiende a olvidarse de su país porque está demasiado emocionado por conocer este nuevo país, está tomando la tierra, está posicionándose, y ahí hay un peligro en que se empieza y siempre está la opción de perder el contacto con tu país de origen. Es necesario que aquí haya acompañamiento, que aunque hay mucho ímpetu, no nos olvidemos de que fuimos enviados por un pastor, que el discipulado debe continuar, que aunque todo está muy bonito y está todo hermoso y todo está resultando, yo sigo siendo un discípulo de Jesucristo, donde yo necesito seguir siendo discipulado. No porque todo me esté funcionando o todo esté saliendo bonito y esté experimentando distintas respuestas del Señor, significa que ya no necesito mentoría, ni rendición de cuentas, ni las disciplinas espirituales, todo lo contrario. Acá tenemos que cuidarnos mucho de no cesar en estas cosas. Después viene la etapa número 2, que tiene que ver con el choque cultural. El choque cultural es esta segunda etapa en la que hay una incomodidad con la realidad del país, porque es evidente y se hace evidente la diferencia cultural. No importa a dónde tú te vayas, no importa de qué país eres, no importa si incluso te vas a un país que habla en el mismo idioma que en el tuyo, es un país que está fronterizo, que está cercano, no importa, el choque cultural es inevitable. Una de las cosas que más afecta a la gente que migra es el choque cultural. Lo que más agota a los migrantes son los trámites legales de visa, que hay que poner mucha atención en aquello y tratar de hacerlo con el mayor orden posible, porque es lo que más provoca estrés, aflicciones, dolores, padecimientos, insomnio, son los trámites legales de visa para entrar y salir de un país, y también el choque cultural. Algunos dicen que este choque cultural nunca se termina. Hay sociólogos que han estudiado el tema y aseguran que hay gente que lleva 20 años en un país diferente de extranjero y siguen teniendo choques culturales. Sigue habiendo un dolor o una experiencia incómoda con la cultura, con esta diferencia de cultura. Entonces aquí esta segunda etapa es fuerte, es complicada adaptativamente porque se hace clara la evidencia de que somos diferentes, de que estamos en un país donde se hacen las cosas diferentes.
se habla un idioma diferente, se come de manera diferente y el impacto de esta etapa va a depender qué tan diferente sea el país al que tú te vas. Porque si tú eres un latinoamericano y te vas a un país latinoamericano, probablemente el impacto va a estar igual, el choque cultural va a estar igual, pero no va a ser tan fuerte porque tienen en común, por ejemplo, el idioma, las comidas, etcétera, etcétera. Pero si tú te vas por ejemplo, si eres un latinoamericano y te vas a Europa, vas a tener un choque cultural fuerte porque ya te moviste de continente, cambiaste clima, cambiaste zona horaria, cambiaste muchas cosas, historia. Los países latinoamericanos somos países relativamente jóvenes, mientras que los países europeos son países con mucha historia, mucha historia bélica, mucha historia de guerra. Entonces impacta mucho más esta etapa y cuesta mucho más atravesarla. Lo mismo si te vas a un país asiático, es muy fuerte el cambio, porque ya cambiaste de continente, te fuiste al otro lado del mundo, la zona horaria es mucho más amplia, mucho más compleja, hay distanciamiento en la zona horaria para hablar con la familia, para hablar con la gente que dejaste en tu país. Entonces el choque cultural es mucho más fuerte. Se habla un idioma diferente, de repente tradiciones, culturas diferentes. A nosotros acá nos ha pasado, como estamos en un país oriental, que incluso las celebraciones son distintas. Acá no se celebra Navidad, no es una celebración tradicional de acá. El Año Nuevo se celebra en otra fecha. Entonces, el choque cultural es complicado. La primera vez, el primer año nuevo que yo pasé acá, yo hice una cena, quería salir a darle el abrazo a todos porque así somos los latinos. En Latinoamérica, el año nuevo es una celebración y uno se da el abrazo con los vecinos, con todos, y yo salgo a dar el abrazo, feliz año nuevo para todos. Y no había nadie en modo festejo, no había nadie celebrando el Año Nuevo, porque acá el Año Nuevo es en otra fecha. Entonces quedamos ahí un poco, nos costó un poquito entender que, claro, ellos entienden que hay un Año Nuevo para los occidentales, pero para ellos prácticamente no se celebra, se tiran un poco de pirotecnia, ¿no? Fuegos artificiales, pero lo hacen más por entretención, no como en nuestros países occidentales que el evento de los fuegos artificiales es transmitido porque es un evento oficial del país. No, acá no, aquí no es así. Entonces, claro, fue un choque cultural. Y nosotros ya ahí llevábamos un año viviendo aquí y no sabíamos y nos topamos de frente con este choque cultural. ¿Dónde está mi año nuevo? ¿Dónde está mi celebración? Mi cumbia, mi fiesta bailable, la cuenta regresiva, 3, 2, 1, feliz año nuevo. No hubo nada de eso. Entonces el choque cultural siempre es un impacto, pero esta segunda etapa adaptativa es compleja. En esta etapa todo nos empieza a parecer mal. Hay una decantación brusca entre la luna de miel, que era todo maravilloso y lleno de expectativas, y acá hay un aterrizaje un poco complejo porque chocas con la cultura. Aquí te empieza a parecer todo mal, empieza a ser desgastante, porque las diferencias culturales son desgastantes. Uno no se lo imagina hasta que lo experimenta. La diferencia de moneda, la forma en que la gente tiene para negociar, para conversar. A mí todavía me pasa y nos ha pasado, me imagino la gente que está migrando hacia otros países le ha pasado, que tú no entiendes los códigos sociales.
Tú nunca sabes si le estás cayendo bien a la otra persona o no, al nativo, porque no tenemos los mismos códigos sociales. Lo que para mí es algo socialmente aceptado en mi país, acá no lo es. Y puedo quedar como desubicada, puedo quedar como imprudente. Entonces es sumamente difícil que la gente comprenda la profundidad de la incomodidad de este nuevo país. Entonces empieza esta sensación de nadie me entiende, nadie me puede aconsejar porque nadie ha visto este aspecto tan negativo de este país. Es importante que el ministro en esta etapa cuide su corazón y su mente de las mentiras que pueden surgir, como las que estábamos hablando. Estoy solo, nadie me entiende, nadie me puede aconsejar, mi pastor no tiene idea de esto, entonces mejor no le voy a decir. Cuidar el corazón respecto a eso, porque aquí empieza un poquito más a sumar el hecho y la tentación de quedarme solo, aislarme y vivir todo lo que estoy viviendo solo, sin la necesidad de mi pastor, de la iglesia local, de mis amigos ministeriales, sin la necesidad de compartir esto con mi familia que está en el otro país. Entonces uno tiene que cuidarse mucho el corazón de no caer en amargura y no dejar que esta raíz de amargura, como dice la palabra, brote y genere frutos dentro de nosotros. En esta etapa también es necesario afirmarse con todas las promesas y todas las palabras que nos enviaron hasta acá, que nos trajeron hasta este nuevo país. Palabras importantes como he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Es importante que el ministro en esta etapa sea afirmado con este tipo de mensajes, ¿no? De que el ministerio tú nunca lo estás ejerciendo de manera solitaria. Está el Señor contigo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo, entonces no estamos solos. Incluso si nos vemos en dificultades, en problemas, abandonados, no estamos solos. El Señor está con nosotros y la iglesia está con nosotros. Y es importante que el ministro sepa que nunca va a estar imposibilitado de pedir ayuda. Siempre hay alguien a quien pedirle ayuda, siempre hay alguien con quien hablar, siempre hay alguien a quien llamar, y es importante que en esta etapa no se aísle el ministro. Mucho acompañamiento, es necesario mucho acompañamiento en esta etapa, mucha tolerancia, mucha paciencia, mucho entendimiento de esto, que la persona está viviendo un choque cultural. Aunque yo tenga una buena perspectiva del país al que se fue mi amigo, el país al que se fue mi discípulo, yo tengo que aprender a escucharlo y entender que me está hablando cosas negativas del país porque está viviendo un choque cultural, lo está pasando mal. Entonces se necesita mucho acompañamiento, mucha empatía para escuchar en esta etapa. La tercera etapa es el ajuste inicial. Esta etapa consiste en un intento en las fuerzas propias del ministro por adaptarse a esta nueva cultura. Cuando tú ya vives el choque cultural y lo sufres y lo pasas, después viene como un levantamiento de decir, ok, yo soy diferente, entonces voy a tratar yo con mis fuerzas de adaptarme a este nuevo país y a esta nueva cultura. Entonces el ministro migrante suele salir a enfrentarse a esta nueva cultura con la mayor disposición, con la mayor alegría, y hay un intento muy genuino de querer adaptarse. Entonces en esta etapa se suele intentar aprender el idioma, se suele intentar comer la comida que comen en ese país, se suele intentar hacer amigos nativos. Y es una etapa muy desgastante y muy dolorosa porque aunque tú lo intentas con tus fuerzas, las diferencias culturales son inevitables.
Y por ejemplo, yo he hablado con algunos amigos que están en Europa, son latinos y están en Europa, y algo que suele pasar mucho a veces es que el mismo nativo te cierra las puertas para que tú te puedas adaptar. Entonces, por ejemplo, pasa en algunos países europeos que los europeos de repente son muy celosos con su cultura. Entonces, en sus círculos cercanos no te abren el espacio porque tú, aunque intentes hablar el idioma, no lo vas a hablar como ellos. Entonces ellos, más que estar disponibles a que tú entres en su círculo, ellos en vez de eso te lo cierran, porque estás tratando de entrar y no eres de aquí. Entonces es muy difícil y es muy desgastante, es muy fuerte, es una etapa frustrante donde tú chocas con tus propias fuerzas de intentar adaptarte a este nuevo país. Es complicado porque tú tiendes a invertir recursos, vas a las fiestas que te invitan, vas a las celebraciones, intentas participar y te das cuenta, tú te das cuenta de que no calzas porque estás en una cultura diferente. Estás en un país que hace las cosas diferentes a ti y empieza este dolor de este intento de ajuste inicial. En esta etapa se suele seguir cometiendo el error de perder el contacto con la iglesia local, llegando a ver la iglesia local como una fuente financiera solamente. En esta etapa el ministro se preocupa tanto de abrazar esta cultura y de integrarse que literal termina perdiendo el contacto con su país de origen y termina viendo a la iglesia como la comunidad que me manda dinero, los que me financian. Y es muy triste porque en estos círculos de pastores migrantes o de misioneros se suele escuchar muchísimo ese término. Tú le preguntas a una persona de qué iglesia es o de qué iglesia fue enviado y ellos hablan de su iglesia solamente como el lugar que los financia. No, a mí me sostiene la iglesia Jesucristo te amo, pero yo no me conecto, yo no me congrego con ellos, ellos hace un año que no saben de mí, pero ellos me mandan dinero, ellos me sustentan, la iglesia que me sustenta, la iglesia que me manda dinero. Entonces es muy complicado, uno tiene que cuidarse muchísimo de eso porque en tus fuerzas tú vas a intentar adaptarte y después viene este choque de nuevo, esta decantación brusca de darte cuenta de que las diferencias culturales son inevitables. Entonces pasamos a la etapa 4, esta cuarta etapa del proceso adaptativo que es la aceptación. Tú logras darte cuenta con mucha tristeza y con mucha frustración de que las diferencias culturales son inevitables, somos diferentes, hay idiomas en que no importa cuánto tú lo intentes, no te va a salir nativo, no lo vas a hablar con la fluidez que hablas e incluso pasa algo muy curioso, muy chistoso y es que aunque tú consigues hablar el segundo idioma, las personas nunca te van a conocer como tú realmente eres porque aunque estás hablando el idioma, no es tu idioma nativo. Entonces los chistes no te salen iguales, las frases no son iguales, los modismos no son iguales y es muy chistoso porque, por ejemplo, yo acá hablo inglés fluido con mis amigos y la gente nativa de acá, pero yo siempre tengo esa sensación de que ellos en realidad no saben cómo yo soy, lo chistosa que soy, lo simpática que soy, lo enojona que puedo llegar a ser, porque aunque me enojo en inglés, aunque cuento chistes en inglés, aunque hablo en inglés y fluyo en inglés, no es mi misma personalidad o no es la forma plena en la que yo me expreso. O sea, si ellos entendieran el español y hablaran en español conmigo, se reirían más de mis chistes o no sé, se enojarían tanto como yo me enojo cuando les comento algo que me enoja.
pero como tenemos la barrera del idioma, ocurre este tema de que aunque tú aprendas el idioma de ellos, aunque lo hables gramaticalmente correcto, hay una barrera, sigue habiendo una distancia porque no es tu idioma nativo. Entonces, en el proceso de aceptación tú te das cuenta de eso, de que un poco tú dices, bueno, ya no importa, porque no importa, incluso si aprendo el idioma, estas personas, yo nunca voy a poder estar plenamente expresada en este idioma, en este segundo idioma. Entonces hay un proceso de aceptación. Somos diferentes, estoy en un país diferente y no importa cuánto yo haga, va a seguir habiendo un choque cultural, voy a seguir impactándome e incomodándome por las diferencias culturales que tenemos y esto es así. Estoy en un país donde las cosas son así y esto me choca, esto me molesta, y hay una aceptación del choque cultural y de esta diferencia, esta biculturalidad, ¿no? Entonces, esta aceptación de que somos diferentes es también liberadora, de decir, ok, soy diferente, entonces voy a intentar a abrazar esta cultura entendiendo que somos diferentes. Un error en esta etapa es que suele buscarse retomar el contacto con la iglesia local y con los pastores principales de la iglesia, pero con un corazón errado. En esta etapa suele pasar que como ya pasó todo lo malo, viene un reapunte positivo, como un reapunte de madurez. Entonces se suele volver a tener contacto con la iglesia local, volver a tener contacto con los amigos, pero desde un corazón errado en el sentido de que voy a contar solamente las cosas buenas. Como ya pasé todo lo malo de manera solitaria, sin contarle a nadie, me cerré, nadie supo de mí, entonces ahora voy a aparecer contando las puras noticias buenas. Y esto pasa muchísimo y le pasa muchísimo sobre todo al migrante latino. El migrante latino, sobre todo a los chilenos, les pasa que viven las de Kiko y Caco, como se dice, la pasan terrible, lo pasan mal y lo pasan de manera solitaria. Nadie se enteró, no pidieron ayuda, no le hablaron a nadie, no pidieron oración, no se reportaron con sus pastores principales. Y cuando ya pasó todo, quieren contar las cosas buenas. Aquí estamos súper bien adaptados, está todo bonito, todo, no, y ahora estoy súper bien. Y con esta intención de mantener una posición de héroe, una intención de mostrarse como una persona que le ganó a las dificultades de la migración. Y eso es muy peligroso. Es peligroso para ti como ministro y es peligroso para la iglesia. Porque algo que pasa mucho es que la gente de la iglesia es enriquecida cuando te ve vulnerable como ministro. A la gente le sirve verte padecer y saber que tu fe te está sosteniendo en momentos de padecimiento y de persecución. Pero cuando tú le ocultas eso a la iglesia, estás empobreciendo también a la iglesia que te envió, la iglesia que está aprendiendo también de ti, los jóvenes que te están mirando. A los jóvenes que el día de mañana ellos van a ser enviados, les sirve saber todos los padecimientos que tú estás sufriendo en otro país. Les sirve, les edifica. Pero cuando nosotros vivimos todo de manera solitaria y después llegamos a contar las buenas, solamente las noticias buenas, o por ejemplo, contar lo malo que me pasó, pero me pasó hace 3 años, me pasó hace 1 año y no le pedí ayuda a nadie, no lo comenté con nadie. Eso le hace un daño a la iglesia, porque es un mensaje pedagógico también. Le estás enseñando a las generaciones que vienen o a los próximos enviados que así se tienen que hacer las cosas. Y ese es un corazón errado.
Y obviamente también siendo sinceros entre nosotros, sacándonos las caretas, también hay una intencionalidad de los pastores que emigran de mostrarse siempre como héroes. De me fui a tal lugar, lo pasé mal, me pasó esto, pero aquí estoy, mírenme, lo vencí sola, lo hice sola, lo pude hacer solo, no molesté a nadie. Y eso le hace muy mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay héroes en la gracia. En la gracia, en el reino de Dios, no hay héroes. Hay personas completamente débiles, odres de barro débiles y frágiles delante del Señor y que son sostenidos por la fe, por el poder del Señor y también por la iglesia, por hombres y mujeres, hermanos mayores, padres espirituales que te sostienen y que tú los necesitas. Entonces, en esta etapa, uno tiene que cuidarse mucho de esto, de esta tentación a querer ser un héroe de las misiones. Aquí vengo yo a contarles todo lo malo que he pasado y lo pasé solo. Miren lo fuerte que soy. Miren cómo me resulta a mí todo solo. Eso es, uno tiene que cuidarse mucho en esta etapa. Y también suele pasar que cuando tú logras abrazar un poco la cultura en esta etapa y logras aceptar la cultura, una de las cosas que también suele pasar en esta etapa adaptativa es que el migrante suelta sus tradiciones y convicciones con las que viene de su otro país. Entonces, cuando tú te logras adaptar un poquito más a este nuevo país, a esta nueva cultura, suele pasar que hay gente que empieza a menospreciar su primera cultura. Y es muy complicado porque en casos ha ocurrido en migrantes que se van a países, por ejemplo, islámicos o países hinduistas o países budistas, terminan abandonando su religión, terminan abandonando su cristianismo con tal de abrazar esta cultura y adaptarse. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esta etapa de aceptación, en que yo acepto las diferencias culturales, pero tengo que cuidar mi corazón de no querer aceptar tanto la diferencia cultural que voy a transar mis principios teológicos. Es muy complicado en ese sentido. Entonces, en esta etapa es necesario nuevamente continuar con el acompañamiento de tu pastor principal, de la iglesia que te envió, que tú entiendas que tienes que reportarte con tu pastor y con tu iglesia local, que tu reporte le hace bien a la iglesia local y a ti te hace bien el cariño y el amor y las oraciones de la iglesia local. Algo que suele pasar mucho es que de repente como latinos nosotros sentimos que no queremos que la gente nos perciba como gente que lo está pasando mal, lamenteros, llorones, quejones. Entonces no voy a contar lo que estoy pasando, no voy a pedir oración porque me van a considerar cuático, exagerado, bueno para llorar, etc. Y de eso también uno tiene que cuidarse mucho, esa es la mentalidad latina. Tú tienes el privilegio de tener una iglesia que va a orar por ti. Tienes el privilegio de tener gente orando por ti. No malgastes esa oportunidad y ese regalo que tienes. Pide oración cuantas veces quieras, por lo que quieras, manda tus reportes, cuenta lo más que puedas de todo lo que estás viviendo, porque eso enriquece a la iglesia y también te enriquece a ti tener una comunidad que te sostiene y que está preocupada por ti. Pasamos a la quinta etapa, que es el biculturismo. Una vez que tú aceptas que hay una diferencia cultural, viene el proceso de biculturismo que consiste en crear una tercera cultura o entender que vamos a tener un sistema bicultural. Yo soy diferente, estoy en un país extranjero, hay cosas que nunca voy a poder abrazar de esta cultura, pero no importa, voy a vivir con este juego y este mix de dos culturas. Es más, voy a hacer una tercera cultura.
O sea, en mi casa y en mis aspectos personales voy a vivir una tercera cultura. Voy a hacer un mix de la cultura de este país con mi cultura materna. Entonces voy a vivir, voy a tener mis propios códigos culturales personales. Un error en esta etapa es que el ministro migrante se resiste a desarrollar una tercera cultura. Algo que pasa mucho, muchísimo, sobre todo a la gente más joven que viene, que se cambia a países tan extremos como quizás tan diferentes como en el que yo estoy, es que hay una resistencia a defender tu cultura. Yo me tengo que adaptar a esta cultura y tengo que vivir como alguien que vive en este país. Entonces se resisten a, a tener cosas occidentales. Por ejemplo, en el país donde yo estoy, los baños son diferentes. Los baños están en el suelo, no se usa el retrete occidental. Entonces hay gente que se rehúsa a tener un retrete occidental, aunque estén incómodos, aunque lo pasen mal, aunque no sepan usar el otro, no importa porque yo me vine a este país y yo tengo que abrazar esta cultura y yo tengo que aprender a ir al baño como se va en esta cultura. Y hay una resistencia, ¿no? No, eso no te hace bien. Está total y completamente bien que tú en tu casa tengas el baño que tú quieras y hagas las cosas como tú quieras. No es necesario y no tienes que obligarte a comer la comida de ese nuevo país si no te gusta. Tú en tu casa puedes comer y cocinar tu propia comida y está todo bien, no pasa nada, no eres menos por eso, no eres menos espiritual, no eres menos ministro, no eres menos compasivo ni misericordioso por abrazar o no abrazar las tradiciones de este nuevo país. Entonces suele ocurrir eso acá, de una resistencia a abrazar mi cultura, a traer cosas de mi cultura para acá, porque yo tengo que abrazar este país. No, tú puedes comer como ellos, puedes comer lo mismo que ellos, puedes hablar como ellos y aún así no estar amándolos genuinamente. Y también puedes ser una persona que no se adapte culturalmente a estos países y aún así amarlos mucho y de hecho sufrir y pasarlo mal justamente porque los amas mucho. Entonces, en estos casos, en esta etapa, es importante que se entienda la necesidad de invertir en estar lo más cómodo posible. Uno de los mejores consejos que yo recibí cuando me vine a este nuevo país fue que estar en un país tan diferente, mudarse a un nuevo país, ya es complicado, ya es incómodo. Por lo tanto, tienes que invertir lo más posible en que tu ambiente personal sea lo más cómodo y seguro posible. Nuestro consejo, mi consejo, y es el consejo que me dio mi padre espiritual cuando nos vinimos con mi esposo y mi familia, fue que hay 3 cosas en las que tú no puedes escatimar en gastos: seguridad, salud y trámites legales. No escatimes en gastos. Gasta todo lo que tengas que gastar para estar seguro, tener un lugar seguro como migrante, un lugar seguro y cómodo donde tú puedas descansar, donde tú de verdad puedas sentirte en casa, lo más en casa posible. Invierte lo que tengas que invertir en salud. Si te enfermas, yo he escuchado unas historias acá, sobre todo en este país, de gente que migró y que por ahorrarse dinero en doctores, fueron a doctores baratos, fueron a doctores económicos y por ejemplo, en el país donde yo estoy, se practica mucho la medicina mística. Entonces, unas historias sin anestesia, extracciones de dientes, terrible. No escatimes en gastos cuando se trata de salud siendo un migrante viviendo en el extranjero.
no escatimes en gasto, en seguridad, en salud y en trámites legales. Los trámites legales, la gente no lo sabe, pero los trámites legales son tremendamente costosos, las visas, los pasajes. Y hay gente que por ahorrarse esos trámites, por ahorrar dinero, no hace esos trámites o busca la manera barata de hacerlo. Y lo barato sale caro. No escatimes en gastos cuando se trata de trámites legales. Si tienes que salir del país, tramitar tu visa y después volver, hazlo. Aunque eso sea más caro, aunque eso implique un pasaje de ida, un pasaje de vuelta, ¿cómo voy a gastar en eso? Hazlo. Porque si no lo haces, después el desgaste de la ilegalidad es peor. Es peor y las consecuencias son peores. De repente, incluso la deportación puede ocurrir. Entonces, no escatimes en gasto. Este es el mejor consejo que nos dio nuestro pastor. No escatimen en gasto. Y por lo mismo, en esta etapa, si tú eres un pastor que está enviando al extranjero gente, necesitas darle la seguridad a tu discípulo, al pastor migrante. Tienes que darle la seguridad de que tiene la posibilidad de gastar, pues, y que no va a ser juzgado por gastar mucho en seguridad, en salud y en trámites legales. Nosotros, como en nuestra experiencia, en mi experiencia personal, nos pasó que nosotros estábamos viviendo en un lugar donde pagábamos mucho arriendo y nosotros sentíamos que pagábamos muchísimo de arriendo. ¿Y qué hicimos? Nos mudamos. Buscamos un lugar más barato. Y lo más barato sale caro. ¿Y qué pasó? Nos mudamos a un lugar más barato y las consecuencias fueron que este lugar no era más seguro. Se cayó el techo, tuvimos problemas, muchos problemas de construcción, había que hacer reparaciones y al final todo lo que nos estábamos gastando en el arriendo de este mejor lugar, lo terminamos gastando igual en este lugar que era más barato, y todo por ahorrar. Y las consecuencias son que tú estás incómodo, que tú tienes que andar haciendo trámites, que tienes que andar llamando maestros, tienes que andar gastando extra en seguridad. Por ahorrar, te terminas gastando más. Entonces, no escatimes en gastos cuando se trate de seguridad, cuando se trate de salud y cuando se trate de trámites legales. Dale la seguridad a tu ministro, a tu discípulo, de que puede gastar en esas áreas y no va a ser juzgado, ni por la iglesia, ni por ti como discipulador. Pasamos a la sexta y última etapa. No queremos que este video quede tan largo, pero de repente hay cosas que son necesarias conversarlas y decirlas. Y la sexta etapa es la reentrada. La reentrada consiste cuando el migrante, después de un gran tiempo fuera de su país, tiene que volver a su país de origen. No todos experimentan esta etapa porque hay mucha gente que se va y nunca vuelve, pero la mayoría de los migrantes en algún momento espera volver a su país y lo ideal es que lo haga, es bueno. Y aquí se experimenta un dolor y una experiencia compleja, y es que tú terminas siendo un extranjero en tu propio país de origen. Porque cuando tú vuelves, pasa un poco en que toda tu vida la hiciste en otro país, o en el otro país hay muchas cosas que forman parte de tu vida. Entonces, cuando vuelves a tu país de origen, hay una sensación de me siento extranjero, me siento extranjera, no tengo nada en este país. Tú te das cuenta de que así como tú cambiaste yéndote a otro país, la gente que dejaste en el país de origen también cambió. Entonces tu mejor amigo ya no es tu mejor amigo, tiene nuevos amigos y hay un montón de eventos en los que tú no has estado. Entonces ya no somos tan amigos. Empieza a pasar que en tus familiares, tú que antes eras como una pieza clave en tu familia,
Tú te das cuenta que tu familia también tuvo que seguir adelante sin que tú estuvieras en las comidas familiares, en las navidades, en los años nuevos. Y eso también es un choque, es un dolor, es un impacto de que soy un extranjero en mi propia tierra. Un error que se suele cometer en esta etapa es que la mayoría de la gente que retorna a sus países de origen no retornan a su iglesia local y no retornan a congregarse. Es muy fuerte ver misioneros que vuelven a sus países de origen y no se congregan, porque ellos consideran que lo que vivieron es tan grande y ellos saben tanto que hasta la iglesia local les quedó chica, o no logran echar raíces en esta iglesia local, producto de tantas cosas que pasaron en el extranjero. Es un poco como que aprendieron a vivir solos, a andar solos, a no congregarse, a no tener esta necesidad de congregarse, entonces no lo hacen. En esta etapa nuevamente es necesario el acompañamiento de un pastor, de una iglesia local, y paciencia también y entendimiento de que para reentrar a tu país se requiere también tiempo. No siempre vas a ser un extranjero en tu propia tierra. Vamos a estar mostrando ahí la imagen de este gráfico de las etapas adaptativas. Hicimos ese gráfico para que se pudiera entender este modelo. Conocer este modelo, tanto el de duelo por migración como el de las etapas adaptativas, nos sirve para comprender el proceso que atraviesan los migrantes. Por eso estamos viendo esto, y también para que tengamos estrategias al momento de tener que enviar gente al extranjero. Este modelo te permite a ti como pastor entender lo que está viviendo tu discípulo en el extranjero y te permite desarrollar estrategias para que puedas apoyarlo y pueda vivir y atravesar estas etapas de una manera sana e integral y con el mayor bienestar posible. Debemos entender que todo migrante padece un shock cultural, no solamente natural, sino espiritual. Nosotros que somos ministros, no solamente vamos a vivir el choque cultural natural, que tiene que ver con el idioma, las comidas, sino que también vamos a vivir un choque cultural espiritual, donde vamos a tener choques con potestades, con la realidad espiritual de este nuevo país. Entonces, cuando hablamos de choque cultural, no solamente estamos hablando de temas naturales que son pesados y son complicados, sino que también estamos hablando del choque cultural espiritual. Entonces, también hay que tenerlo en consideración. Finalmente, este es el modelo de adaptación del migrante. Espero que esto les sirva, que esto te permita a ti tener herramientas de cómo tratar tu proceso migratorio. Y como siempre, estamos abiertos a poder ayudarte, preguntas y consultas. Tenemos un material escrito y lo estamos dejando aquí en un link de descarga total y completamente gratuito, y estamos abiertos a cualquier consulta, ayuda que podamos darte. Así que te mando un abrazo, espero que este video les sirva y nos vemos en un próximo video, porque vamos a seguir conversando en el próximo video cómo evitar los peligros de un mal proceso migratorio. Chao.